Se nos pide que encontremos el límite de la secuencia dada por una sub n. Mirando el teorema a continuación, si un sub n es igual a la función f de n, se limita a medida que x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces un sub n converge a L, y el límite cuando n se acerca al infinito de un sub n es igual a L. Entonces este teorema nos dice que determinamos el límite de una secuencia de la misma manera que determinamos el límite en el infinito de una función. En lugar de definir formalmente una función f de x, donde f de n es igual a sub n, a menudo solo usamos la fórmula para un sub n para una función de n, lo que significa que podemos determinar el límite de la secuencia determinando el límite a medida que n se acerca al infinito de la cantidad 2n al cubo menos 5, dividido por 50n al cuadrado. Ahora, hay varias formas de determinar este límite. Veremos dos formas, una usando la directriz general para determinar límites en infinidad de funciones racionales, y luego también un método de acceso directo. La pauta general para determinar los límites en el infinito de funciones racionales es, en el primer paso, dividir cada término en el numerador y el denominador por la mayor potencia de x en el denominador, o en nuestro caso, la mayor potencia de n en el denominador. Y luego encontramos el límite en el infinito en la nueva forma. Entonces, porque la mayor potencia de n en el denominador es n al cuadrado, dividiremos cada término por n al cuadrado, lo que nos dará el límite a medida que n se acerca al infinito de 2n en cubos dividido por n al cuadrado menos 5 dividido por n al cuadrado por todo 50n al cuadrado dividido por n al cuadrado. Nuevamente, observe cómo dividimos cada término por la potencia más alta de n del denominador y ahora simplificamos cada fracción. Entonces tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de... Bueno, 2n en cubos divididos por n al cuadrado se simplificarían a 2n porque n en cubos divididos por n al cuadrado se simplifica a solo n al primero sobre 1. 5 sobre n al cuadrado no se simplifica, y 50n al cuadrado dividido entre n al cuadrado se simplifica a solo 50. Así que ahora tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de 2n menos 5 dividido por n al cuadrado dividido por 50. Observe que 50 no se ve afectado por n. La fracción 5 sobre n al cuadrado se aproxima a 0 cuando n se acerca al infinito porque el numerador es una constante, y porque el denominador tiene dos factores de n cuando n se acerca al infinito. El denominador aumenta sin límite, y, por lo tanto, la fracción se aproxima a 0. Pero el término 2n se acercará al infinito positivo a medida que n se aproxima al infinito. Entonces, debido a que el numerador aumenta sin límite, este límite se acerca al infinito positivo que no existe. Entonces, debido a que este límite no existe, esto nos dice la secuencia que diverge. Debido a que el límite se acerca al infinito positivo, esto también nos dice que cuando encontremos más y más términos en la secuencia usando esta fórmula, los términos se harán más y más grandes y aumentar sin límite. Sin embargo, antes de ver esto gráficamente, también determinemos este límite usando un segundo método, el método de acceso directo. Entonces, comenzando con el límite nuevamente, tenemos el límite cuando n se aproxima al infinito de, nuevamente, la cantidad 2n al cubo menos 5 dividida por 50n al cuadrado. El método de acceso directo implica mirar el grado del numerador y denominador. Observe cómo el numerador tiene grado 3, el denominador tiene grado 2. Mirando el método de acceso directo. Nuestro límite es el caso 3 donde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Cuando este es el caso, el límite de la función racional no existe. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite de la función racional es 0. Y si los grados son iguales, el límite es igual a la relación de los coeficientes iniciales. Pero en nuestro caso, debido a que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, esto nos dice que el numerador aumenta más rápido que el denominador y, por lo tanto, el límite no existe y un sub n diverge. Usando el método de acceso directo, tendríamos que mirar los coeficientes iniciales en el numerador y el denominador para determinar si se acerca al infinito positivo o negativo. Observe cómo ambos coeficientes iniciales son positivos, y dado que n se acerca al infinito positivo, este límite se acercaría al infinito positivo. Antes de irnos, veamos el gráfico de la secuencia. Aquí está el gráfico de una sub n donde n está a lo largo del eje horizontal, y una sub n está a lo largo del eje vertical.
Observe, a medida que generamos más y más términos en la secuencia, los términos aumentan sin límite, razón por la cual el límite se acerca al infinito positivo y decimos que una sub diverge. Espero que hayas encontrado esto útil.